profesor. Bueno, en esta ocasión mi grupo y su servidor vamos a explicar acerca de las elasticidades. Bueno, aquí tenemos un breve dicho, ¿no? Que no procedo a leer. Dice, no basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer. A continuación, los integrantes. Cada integrante va a decir su nombre. En mi caso, Luis Apuela. Scarlett Rivas. Azul Luz, Quisocala. Alan Rojas, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos conformados por 4 integrantes, como ya nos puede conocer por cada nombre, ¿no? Bueno, en cuanto a la tabla de contenido, tenemos en primera instancia las elasticidades, en segunda, elasticidad es precio de la demanda, tercera, elasticidad precio cruzado de la demanda, cuarto, ingreso de la demanda, y por último, la quinta, elasticidad precio de la oferta. Vamos a empezar por lo que es la elasticidad precio de la demanda. Bueno, básicamente, ¿qué es la elasticidad precio de la demanda? ¿No? Es cuánto se va a ver afectado la demanda en base a lo que es la variación del precio, sea que ésta disminuya o aumenta, ¿no? Por ejemplo, esta elasticidad por definición es negativa. Entonces, lo que se requiere y lo que se puede acotar aquí es realizar la formulación con un valor absoluto, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es sencilla, es la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del precio. Ahora, si continuamos para poder ver cómo se aplica esto en un ejemplo, tendríamos la siguiente visión, ¿no? Por ejemplo, me permito leer lo que es el ejemplo. El precio de la leche aumenta de 2.30 soles a 2.35. En tanto que las cantidades demandadas de esta, como consecuencia del aumento verificado, se reduce de 900 millones de litros a 855 millones de litros. Como podemos ver en la imagen, vemos que el precio de 2.30 en el punto A ha subido al punto B a 2.35. Y la demanda de 900 millones de litros en el punto A ha disminuido a 855 millones de litros en el punto B. Ahora, lo primero que tenemos que hacer aquí es encontrar lo que es la variación de la demanda. ¿Cómo hallamos esto? Bueno, sencillo. Realizamos la resta entre la demanda final versus la demanda inicial. Esto nos da un total de menos 45. Ahora, esta diferencia lo vamos a dividir entre la demanda inicial, que en este caso ha sido 900 millones, que nos da como resultado menos 0.05. Esto es un tanto por uno. Esto hay que llevarlo a un tanto por ciento. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicándolo por 100, que nos da un menos 5%. Esto es en cuanto a la variación de la demanda. Ahora tenemos que hacer la variación del precio. ¿Cómo lo hacemos? Restamos el valor inicial versus el valor final, y esto nos da como consecuencia menos 0.05. Esto lo dividimos entre el valor final, que es 2.3, y esto nos da en consecuencia menos 0.0217, que esto llevado a un valor porcentual nos da menos 2.17%. Ahora, para continuar con el ejemplo, lo que vemos aquí es de que la fórmula está representada entre la variación de la demanda sobre la variación del precio sobre el precio. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a agarrar los dos valores porcentuales anteriormente mencionados, que es menos 5% sobre menos 2.17%. Esto nos da un total de 2.3%. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Cómo podemos interpretarlo, no? Que bueno, que ante un cambio del precio provocado por el mercado, las cantidades demandadas, si bien es cierto, van a variarse entre 2.3%. Indica que cuando el precio aumenta, la demanda se reduce en un 2.3%. Y así sucesivamente multiplicado, va a tener este tipo de impacto en cuanto a la modificación del precio. Ahora vamos a hablar rápidamente acerca de los tipos de curva de la demanda según su elasticidad. Como sabemos, tenemos 5 tipos de curva, que en este caso sería la demanda perfecta elástica, la elástica, la unitaria, la inelástica y la perfectamente inelástica. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es la demanda elástica,
estamos hablando de que el valor, en este caso, es infinito, ¿no? Pues la elasticidad del precio de la demanda es infinito. Ahora, si la cantidad demandada, por decirlo, es infinito y el precio aumenta, la cantidad demandada es cero. O sea, esto quiere decir que ante un aumento de un 10% en precio, la cantidad demandada cae a cero. Si el precio disminuye, entonces quiere decir que la demanda va a ser todo lo que esté disponible, todo lo que esté al alcance. Le voy a dar siguiente. Ok, ahora vamos a ver lo que es la demanda elástica. Que bueno, la demanda elástica, si bien es cierto, esta tiene que ser mayor a 1. Quiere decir que, por ejemplo, si el precio aumenta un 10%, la demanda va a disminuir más que un 10%. Esto quiere decir que la demanda es elástica, como podemos apreciar en la curva, ¿no? Si el precio aumenta en un 10%, la demanda va a ser mucho más, se va a alargar mucho más que un 10% también. Ahora, en la siguiente PPT vamos a ver lo que es la demanda unitaria. ¿Qué quiere decir la demanda unitaria? Cuando la demanda es igual a 1. ¿Qué tratamos de decir? Por ejemplo, ante un aumento de un precio, un 10%, el precio de la cantidad disminuye también a un 10%. O sea, son iguales. Es por eso que decimos que la demanda es igual a 1, ¿no? Vamos ahora con la demanda inelástica. La demanda inelástica, si bien es cierto, es lo contrario a la elástica. Quiere decir que en este caso la demanda es menor a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, frente a un aumento de un 10% del precio, la cantidad demandada va a disminuir, pero menos de un 10%. O sea, no tiene mucho impacto. Es por eso que la llamamos inelástica. Y por último, la perfectamente inelástica nos dice que la demanda va a ser cero. Por ejemplo, la cantidad no va a variar frente a un aumento, por ejemplo, de un precio, un 10%, la cantidad demandada no se ve afectada. Es por eso que, como podemos ver y apreciar en la figura, es lineal, ¿no? A esto le llamamos demanda perfectamente inelástica. Ahora le doy paso a mi compañero para que pueda hablar acerca de su tema. Él lo va a presentar. Estás en mute. Bueno, disculpen. Yo voy a hablar de la elasticidad del precio de la demanda y el ingreso total. ¿Sí? ¿Puedes darle, por favor? Ya. Bueno, la elasticidad del precio de la demanda y el ingreso total es un tema muy importante que se puede analizar con la elasticidad por el precio de la demanda. Este es el ingreso total, ¿no? Que es la cantidad pagada por los consumidores y es la misma que la cantidad que reciben los ofertantes. El ingreso total se calcula como la multiplicación del precio por la cantidad consumida, que viene a ser el ingreso total, igual al precio por la cantidad. Cuando ocurre un cambio en el precio, este va a cambiar de acuerdo a la cantidad demandada y dependiendo de la elasticidad del precio, va a haber un cambio, ¿no?, en el ingreso total. Por lo tanto, cuando hay un cambio en el precio, tenemos que tomar en cuenta dos efectos, ¿no? Primero, el efecto de la variación del precio y segundo, el efecto de la variación de la cantidad. Si el precio varía, todas las unidades que están siendo transadas en el mercado van a tener un nuevo precio, ¿no? Por lo que va a cambiar el ingreso recibido por cada unidad y a la vez, al cambiar la cantidad demandada, va a haber un cambio en la cantidad transada, ¿no? Por lo que los productores tendrían que tomar en cuenta ese efecto también. Bueno, eso lo podemos ver gráficamente en los cambios en el precio que se muestran en la PPT. Podemos visualizar la demanda con un porcentaje cuando sube el precio y la demanda con un porcentaje variable cuando baja el precio, ¿no? En la gráfica izquierda podemos observar que si hay un aumento en el precio de precio 0 a precio 1, entonces la cantidad demandada va a tener que disminuir como se está visualizando, ¿no? Y la cantidad 0 a cantidad 1, ¿no? Por lo que la variación sube y el ingreso total. Bueno, y
en la gráfica derecha, si hay una disminución en el precio 0 a precio 1, entonces la cantidad demandada aumenta de cantidad 0 a cantidad 1, ¿no? Por lo que la variación disminuye el ingreso total por el precio, ¿no? Y la variación sube el ingreso total por el efecto de cantidad. Bueno, a continuación voy a hablar de la elasticidad ingreso de la demanda. ¿Puedes darle, por favor? La elasticidad de ingreso de la demanda nos muestra cuándo corresponde la cantidad demandada de un bien frente a un cambio en el ingreso del consumidor, ¿no? La elasticidad ingreso de la demanda procura medir la proporción, en realidad, de la variación de la demanda de un bien, ¿no? Frente a los cambios en los niveles de ingreso de los consumidores. Esto vamos a pasarlo en términos reales, ¿no? El ingreso de los consumidores se incrementa su poder de compra, de acuerdo a cuando se incrementa su poder de compra, se expande, ¿no? Esto trae como resultado mayores compras de bienes y servicios, ¿no? La elasticidad ingreso-demanda procura medir estos cambios y se podría decir que el ingreso de la demanda es denominado con frecuencia por varios, como la elasticidad de renta, ¿no? La importancia de la elasticidad de ingreso de la demanda tiene un concepto que radica dependiendo del valor del coeficiente de la elasticidad de ingreso, ¿no? Es posible llegar a una clasificación de los bienes económicos, así su importancia podría ser poderosa, ¿no? Ya que esta permite conocer a fondo la conducta que tiene el consumidor. Para ver la fórmula del cálculo de la elasticidad de ingreso a la demanda, se obtiene al dividir la variación porcentual de la cantidad demandada de un bien entre la variación porcentual entre el ingreso, ¿no? Por lo tanto, su expresión es la siguiente, ¿no? Es la variación porcentual, como indica la imagen, de la cantidad demandada entre la variación porcentual en el ingreso, ¿no? Puedes darle, por favor, a continuación voy a dar un ejemplo del cálculo de la variación de la demanda. Ok. Bueno, a través de este ejemplo vamos a dar a continuación el proceso de cálculo de las elasticidades de ingreso de la demanda. Bueno, en tal sentido, vamos a suponer que el promedio del ingreso del consumidor aumenta de 2.900 euros a 2.940. Y en vista de este aumento en el ingreso, los consumidores van a comprar 42 kilos de carne en vez de 41,95 kilos que compraban anteriormente al aumento de ingresos. Para determinar el coeficiente de la elasticidad, ingreso de la demanda, vamos a utilizar la fórmula que se visualiza, ¿no? A ver, paso número 1, vamos a tener que determinar la parte superior de la fórmula, es decir, la variación porcentual de las cantidades. Determinamos el cambio absoluto de las cantidades, lo cual se obtiene restando de la demanda final menos la demanda inicial, que vendría a ser 42 menos 41.95, que vendría a ser 0.05, ¿no? Ahora dividimos este valor entre la demanda inicial. Así vamos a tener 0.05 menos 41.95 y llevado al valor porcentual nos daría 0.12%. Este 0.12% va a representar la variación porcentual de las cantidades demandadas, es decir, hemos determinado ya la parte superior de la fórmula. A continuación, el paso número 2 consiste en determinar la parte inferior de la fórmula, es decir, la variación porcentual en el ingreso, como indica la imagen. Vamos a determinar el cambio absoluto del ingreso, el cual vamos a obtener restando el ingreso final menos el ingreso inicial. Esto es 2.940 menos 2.900, que vendría a ser 40, y vamos a dividir este valor entre el ingreso inicial. Así tenemos que desde la división de estos dos y llevado a valor porcentual, nos daría 1.4%, ¿no?
Y este 1.4% va a representar entonces la variación porcentual en el ingreso. Podríamos decir que hemos determinado la parte inferior de la fórmula. Y paso número 3, este paso que vendría a ser ya el paso final, se va a tener que proceder sustituyendo los valores determinados, ¿no? En el paso 1 y el paso 2, como podemos visualizar, ¿no? De la fórmula de la elasticidad, que vendría a ser 0.12% entre 1.4% nos daría 0.086. De manera que este coeficiente de la elasticidad de ingreso es menor que 1 y por ende es un rango positivo. Este es un bien de necesidad, como indica, ¿no? Puesto que su coeficiente de elasticidad es menor que 1 y es positivo. Este resultado implica que por cada 1% que aumenta la renta, la cantidad demandada de estos bienes aumenta en un 0.086%. Muchas gracias. Voy a dar pase a mi compañera Scarlett. Buenas noches, profesor. Yo le voy a hablar sobre la elasticidad precio cruzada de la demanda. Quiere decir, la elasticidad precio cruzada de la demanda, quiere decir que existen dos bienes, el bien X y el bien Y. La elasticidad cruzada de la demanda es un coeficiente como las demás elasticidades. Lo único es que este coeficiente mide la variación que sufre el consumo o la cantidad comprada del bien X por la variación del precio en el bien Y, como se puede ver en el ejercicio. Una vez que se halla este tipo de elasticidad, cuando se encuentra el resultado, al darnos un valor positivo, estamos hablando de que X y Y son bienes sustitutos, y por el contrario, cuando el resultado es negativo, X y Y son bienes complementarios. Ok, el primer problema, voy a plantear este caso y me permite leerlo, dice, hubo un incremento en el precio de una impresora de 150 a 250, lo que ha ocasionado la disminución de la demanda de impresoras de 500 a 400 por mes. Ok, como podemos ver, la fórmula es la división de la cantidad demandada sobre el precio de la demanda. En el numerador hay una división sobre Q2 y Q1 en suma y resta y viceversa, y sobre el precio P2 y P1. En este caso se sustituye, el Q2 sería la cantidad demandada de impresoras que disminuyó, y el 500 sería la cantidad que solía antes ser demandada. En el precio va lo que es el precio cuando aumenta la impresora, o sea, el precio 2 con respecto a la demanda 2 y el precio 1 con respecto a la demanda 1. Esto quiere decir que el resultado, ahí podemos ver el resultado, nos da negativo, y esto quiere decir que es un bien complementario, como podemos ver en la fórmula. Siguiente. Ok, en este caso, el precio del café es de 50 soles por kilo. En ese momento se demandan 10 cajas de té, pero cuando el precio del café aumenta a 60 soles por kilo, la demanda del té es de 20 cajas. Ok, como ya dije, quiere decir que cuando un bien X o un bien X varía, el bien Y, hay una acción-reacción. Entonces, acá desarrollamos la operación. En el numerador está la cantidad, la sumatoria de la cantidad 2 más la cantidad 1, y sobre la cantidad 1, y en el denominador está la sumatoria del precio 2 y el precio 1 sobre el precio 1. El resultado nos da positivo. Esto quiere decir que el café es un bien, el café y el té son bienes sustitutos, o sea, se pueden sustituir con otros bienes. Eso sería todo. Hola, les saluda Sazuli y ahora vamos a hablar sobre la elasticidad precio de la oferta. Siguiente, por favor. La elasticidad precio de la oferta indica cuánto varía la cantidad de un bien frente a un cambio que está ligado a un precio. O sea, si una cantidad producida cambia, netamente va a estar relacionada a su precio. Entonces,
Para explicarlo de otra manera, podemos decir que la elasticidad precio de la oferta, hay una relación sumamente directa, como les comenté, entre el precio del mercado y las cantidades del producto que están dispuestas, que estaría dispuesto, de hecho, el ofertante a colocar en el mercado. Esto nos quiere decir que hay una relación sumamente directa entre los cambios de las cantidades, recalcando, ya que siempre irá en la misma dirección al precio. Ahora, para que esto pueda pasar o pueda tener esta acción, tiene tres determinantes que suceden en la elasticidad precio de la oferta. Uno de ellos es la capacidad de la empresa que tiene para modificar su producción, y la otra es los costes de producción, como también está el factor de tiempo. Todo esto va a implicar en la cantidad y en el precio del ofertante. Ahora tenemos los tipos de oferta. Así como hay tipos de demanda en la elasticidad, también hay tipos de oferta en la elasticidad. Primero tenemos, como en la primera imagen, tenemos la elasticidad cuando la elasticidad es mayor a 1. Esto nos quiere decir cuando una variación en el precio ocasiona un cambio mayor en las cantidades ofrecidas. Es por eso que en la imagen 1 podemos ver en el gráfico que la O tiende más para Q, que es la cantidad, porque la cantidad ofrecida, como les mencioné, es mayor al precio. Ahora, en cuestión de la inelástica, tenemos cuando una variación en las cantidades ofrecidas es proporcionalmente menor al precio. Por eso que tenemos que E es menor a 1. Y en la imagen vamos a poder ver que el precio, que es la P representado, y la rayita de O, tiende más a estar en el lado vertical, yendo más para el lado de P, que es el precio. Luego tenemos la unitaria, que es la tercera imagen, cuando el precio provoca un cambio sumamente proporcional e igual a la cantidad ofertada. Entonces, no hay un cambio extremo ni para el precio, ni para la oferta o para la cantidad, y es por ello que la rayita de O está al medio, porque se mantiene. Entonces, aquí se va a representar en un ejercicio, cuando tengamos algún problema que resolver, que la E es igual a 1. Luego tenemos el tipo de oferta perfectamente elástica, que es la cuarta imagen, que quiere decir cuando la elasticidad precio de la oferta es igual a infinito. Por eso que tenemos una línea sumamente horizontal, que nos indica que va al infinito. Quiere decir que en un cambio en la oferta, origina cambios muy grandes en el precio. Entonces, de la misma manera, se va a dar en el tipo de oferta perfectamente inelástico. Este tipo de elasticidad es igual a la elástica, como les mencioné. Ocurre cuando la elasticidad de la oferta es igual a 0. Ahora vamos a ver un caso. Siguiente, por favor. En este ejercicio tenemos un problema y dice así: ante el incremento de la demanda de productos alimenticios en general, la empresa Alimentos S.A. se ha aumentado la cantidad ofrecida de su producto estrella de 10.000 a 15.000, siendo la cantidad, que lo vamos a representar por Q, el precio de $150 a $175. 10.000, los datos son 10.000 y 15.000. Esto va a estar representado por Q, que van a ser las cantidades, y $150 a $175 es nuestro precio, que va a estar representado por P. Para ello vamos a emplear una fórmula que dice es la elasticidad de la oferta, teniendo como numerador a la variación Q y como denominador a la variación P. Para sacar esta variación vamos a emplear la cantidad final, la vamos a restar con la cantidad inicial, y esta va a ser dividida entre la cantidad inicial. Esta respuesta va a ser parte del numerador. Ahora, para tener la variación P, vamos a tener el precio final,
que es 175, menos el precio inicial, que es 150, a este resultado lo vamos a dividir entre el precio inicial. Teniendo ambos resultados, vamos a tener la elasticidad. Por ejemplo, en el caso hicimos, ¿no? Restamos 15.000 menos 10.000, que es el precio final menos el precio inicial, entre 10.000, que es el precio inicial, tenemos que 0.5, que va a representar el 5% frente a un cambio entre las cantidades. No es mucho. Ahora, por parte de los precios tenemos al precio final, que es $175 menos 150 entre 150, tenemos una variación porcentual del 16%. La división del 5% entre el 16% nos va a salir un 3%. Entonces, como les comenté en los tipos de elasticidades, si la elasticidad es mayor a 1, esta va a ser un tipo de oferta elástico. Entonces, como en este caso el 3 es mayor a 1, se dice que la oferta de este producto es elástica. Esto quiere decir que el cambio proporcional en el precio provocó un cambio proporcional mayor en la cantidad ofrecida. Esto es todo. Muchas gracias. Si tienen alguna duda o consulta, estamos prestos a responder. Gracias. Bueno, gracias por haber prestado atención a esta clase de elasticidades, ¿no? Bajo una más. Gracias. Gracias.